Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast de Ecuador. Ahora el 9º capítulo, 9 como 9 meses que he esperado el Mike para recibir... Que está en tras cámaras, ¿no? Que está en tras cámaras, aquí va a aparecer en algún lado su foto, pero lo importante de todo esto es que, bueno, hoy cuando estamos grabando, hoy fue al doctor para descubrir el sexo de su bebé. Sí. Así que cuando ustedes estén viendo este capítulo, ya va a ver, ya sabrá el sexo. Claro, ya tiene de su niño. gender reveal todo planificado. Pero ahora sí, ya, para continuar Tenemos con nuestro hoy un episodio de episodio hoy. fantástico y tenemos un contexto especial para esto. Así es. Muchas gracias, Luis, por la bienvenida y qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro episodio de Podcast Ecuador, tan especial como el de hoy, porque hoy trataremos un tema que no solo nos interesa, sino que ya es parte de nuestro diario vivir como ecuatorianos. Y qué mejor que el experto que nos va a acompañar para analizar un poquito más del sistema de justicia. Pero para poner un poco más en contexto, ¿por qué estamos realizando esta entrevista? Bueno, salimos de una grave crisis de seguridad, los índices de inseguridad han crecido mucho y además la inseguridad se vincula en una de sus varias dimensiones con la justicia. Y cuando topamos justicia, qué mejor que hablar además con la justicia que está vinculado con lo más cercano al crimen, que es el derecho penal, ¿no? Así es, y para esto sí es importante igual contextualizar un poquito con datos que Luis me estaba rebatiendo, pero que igual claro, es importante ponerlos ante el público, porque el nivel de credibilidad al sistema de justicia que manifestaban los ecuatorianos en 2017 superaba el 50%. Cifra que, de acuerdo a los datos del Consejo de la Judicatura, decaen a 28% desde el 2022. Entonces, estamos hablando básicamente que hay una mitad en credibilidad y son datos que obviamente deben marcarse de acuerdo al contexto político. Promoción también, del así Estado, es. correcto. Pero, sin embargo, esto viene anclado también a diferentes circunstancias o diferentes componentes que hoy nos generan como una percepción de inseguridad a nivel país y como ciudadanos también, y que es lo que suena en el Vox Populi, que ya no podemos creer en un sistema de justicia que sentimos que día a día también es bastante corrompido. Bueno, y lo que sí es cierto es que ahora tenemos 3.513 asesinatos violentos en lo que va del año, que esto representa el 58% de aumento respecto al año anterior. Entonces, en términos de datos, sí ha aumentado la inseguridad, sí es más grave lo que estamos afrontando. Y por eso, qué mejor que tener ahora sí a nuestro abogado penalista, además podcaster últimamente, que le he visto en algunos lados, y el invitado favorito de La Posta. De La Posta, es verdad. Así que con eso, ¿por qué no damos la bienvenida a nuestro invitado? Damos la bienvenida al doctor Felipe Rodríguez. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de que nos cuentes un poco más de ti, quiero presentar tu perfil. Felipe es un abogado quiteño, catedrático universitario y se desempeña como litigante y escritor. Cuenta con un máster en argumentación jurídica y otro en creación literaria. Es PhD en Derecho Penal y Procesal por la Universidad de Sevilla. Autor de varias publicaciones en revistas jurídicas nacionales e internacionales. Ha realizado trabajos de investigación y es autor de 8 libros de derecho. Felipe, cuéntanos un poquito más de ti. De 9 libros de derecho. 9 libros de derecho. Y aumenté uno a mi colección. ¿Y cuál fue? ¿Por qué no nos cuentas de tu última publicación? El último es un tratado de derecho procesal penal. Un poco más de mí, lo que has dicho, es decir, soy un abogado quiteño, un litigante, trato de hacer que el derecho penal sea honesto, me dedico básicamente a derecho penal económico, trato ya no hacer delitos violentos, porque te pasan factura, porque te zafan tornillos. Hice muchos cuando empecé, es decir, vi muchos cadáveres en mi vida, estuve demasiado tiempo metido en la morgue y hoy no puedo ver un cadáver. Me dedico exclusivamente a derecho penal económico, casi todos los casos los trabajo con multinacionales, y es un poco de limpiar el sistema del derecho penal. Suelen creer que somos lo más sucio que hay, nos equivocan, pero no somos todos. Es decir, existimos un grupo de estudios jurídicos que estamos desterrando a las mafias jurídicas del sistema para por fin tener ya un sistema más limpio y que la gente empiece a creer, porque la gente no cree en el sistema. Tienen que empezar a creer. Oye, y tú has topado este tema bien interesante porque nos dices, este es lo que a nosotros nos dicen que es el área más sucia y tal vez sí sea. ¿Y por qué escogiste entonces esta área? Porque tú, algún día siendo estudiante, recién entrando, conociendo las diversas áreas en el derecho, ¿por qué el derecho penal y no sé, por qué no administrativo, por qué no constitucional, por qué no civil? Porque me parece fácil. Es decir, cuando la gente dice te has esforzado mucho, no es verdad, no me he esforzado tanto. Me parece sencillo. Es básicamente como cuando eres un buen futbolista y juegas bien fútbol.
simplemente puedes hacerlo. Es decir, si puedes amar el fútbol, pero puedes ser un paquete en la cancha, un cono más. Lo mismo pasa con el derecho. Yo creo que pasa con absolutamente todo. Yo pude haber amado, no sé, la física nuclear, pero sería un pésimo físico. Amo la arquitectura, pero soy malísimo haciendo un cálculo de cualquier cosa. Entonces, creo yo que uno tiene que saber elegir también aquello que es bueno, tiene que descubrir cuál es su virtuosidad. Yo me considero un buen penalista porque me resulta absolutamente lógico. Creo que soy un muy buen civilista pese a que no litigo. La base del derecho penal es del derecho civil. Pero ya cuando, por ejemplo, yo tengo que ver temas administrativos o temas constitucionales, no entiendo de lo que me están hablando. Entonces prefiero dedicarme a aquello en lo que soy bueno, más aún cuando estoy jugando con la vida de los seres humanos. Al final nosotros trabajamos con la libertad. Lo grave es cuando hay gente que hace derecho penal sin que el derecho penal le resulte lógico. Y esas son las personas que terminan logrando que sus clientes terminen tras las rejas. Pero cuando estabas en tus inicios como estudiante, ¿cuál fue como el caso anecdótico con el que tú empezaste que te marcó esta vocación al derecho penal? O sea, cuando estaba como estudiante no, porque aún evidentemente... Cuando recién graduado. Yo cuando empecé a trabajar en materia societaria. Chasqueando. Okay. Todos los días, sacándome el aire, siendo un mensajero más, de mi cuenta que no era lo mío. Es decir, constituir compañías no era mi mundo. Ir a notarías no era mi mundo. Ahora casi nunca visito una notaría. Así que me di cuenta que me iba a ir a lo que me gustaba. Trabajé con mi maestro, Ricardo Vaca Andrade, quien me enseñó absolutamente todo lo que sé. Eso cuando me dicen que yo sigo aprendiendo todos los días, no, ya el doctor Vaca me enseñó todo. El derecho penal no ha evolucionado tanto desde ese momento. Y ahí vinieron casos polémicos. Creo que uno de los casos que más me marcó en mi vida fue el caso Karina del Pozo. No por la trascendencia política, sino porque era la primera vez que estaba ante un cadáver así, ante un delito así. Conocí la perversidad humana más brutal, es decir, esa frialdad de quien viola y mata y le parece chistoso haberlo hecho, es decir, se siente héroe. Entendí que hay gente para la cual la cárcel no es castigo y me hizo replantearme todo lo que pensaba. O sea, la pena es un castigo y de repente la pena no es un castigo, la pena es parte de tu ciclo vital. Y dices, entonces el sistema no está entendiendo cómo debe combatir el crimen, porque no está entendiendo al enemigo. Oye, y esto que tú topas es un tema fantástico en el cual queremos profundizar, porque finalmente encontramos aquí una antítesis. Cuando hablas de rehabilitación social y las cárceles ecuatorianas, aparecen varios debates que podríamos dedicar todo el podcast para esto, ¿no es cierto? Tenemos pena de muerte, por ejemplo, como una opción, porque si hay centros que no rehabilitan, ¿cuál es la alternativa? O tenemos que creer en los centros de rehabilitación social. ¿Qué tenemos que hacer en el país para que se genere un cambio? Tenemos una crisis carcelaria, donde entran personas a veces culpables, personas no culpables. No todos quienes han cometido un delito además son malos, pero entrar en este centro, en la realidad actual, sí es casi que entrar en una escuela o una universidad en donde si entraste bueno, igual vas a salir malo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Hay esperanza en las cárceles del Ecuador? Sí, o sea, creer en la rehabilitación social no está mal, así como no está mal creer en la paz mundial. No está mal, pero hay que ser un poco más coherentes. Hay que plantearse que la rehabilitación social lleva más de 20 años planteada como un objetivo de la pena en el Ecuador. Se llama la teoría de la prevención especial positiva dentro de la dogmática penal, pero a mí me gusta usar esta palabra, es bullshit completa. La pregunta es, ¿funciona? No funciona. ¿Ha funcionado en los últimos 20 años? No ha funcionado. ¿Ha funcionado desde los 70 hasta hoy? Nunca ha funcionado. Si quieres irte más atrás, cuando han pensado que hay que rehabilitar. Rehabilitar a través de la reeducación para reinsertarte en la sociedad. No funciona. Y si no funciona, entonces tenemos que repensarla. ¿Dónde tenemos que repensarla? En los derechos de los presos. Yo considero que las cárceles no están llenas de culpables, tampoco están llenas de inocentes, están llenas de quien no tuvo una buena defensa. Hay cientos de inocentes en las cárceles, pero por eso se tiene también que dividir y separar a los presos. Las personas que tengan acusadas de terrorismo, los de la delincuencia organizada, los sicarios, los asesinos, no pueden ser tratados exactamente igual que los otros. Hay un defensor de derechos humanos va a decir, yo estoy hablando una barbaridad, y yo voy a decir que es una barbaridad seguir 20 años dándote contra el piso y no entender que el sistema no ha funcionado. Y los derechos que hay que arrebatar son sencillos. Por ejemplo, hay uno que es esencial y es el derecho a la comunicación. En el momento que tú dejas que los capos de la droga se comuniquen con el exterior y te extorsionen y te destruyan, tienes un problema, el derecho a asociación. No tienen derecho a asociarse, tienen derecho, no deberían tenerlo porque se asocian, se unen entre 20 y generan las masacres carcelarias. Entonces hay ciertos tipos de delitos que deberían tener una restricción de derechos aún mayor, porque al final esa es la pena es te extirpo de la sociedad como si fueras un tumor cancerígeno
te llevo a este centro aislado de la sociedad y lo que hago es a proteger al resto de la sociedad de ti. Empieza a fallar el sistema cuando el que está dentro de una cárcel tiene el poder de aterrorizarte desde adentro. Cuando yo pienso, cuando nos vamos mucho más atrás, dices, ¿por qué yo quiero que el violador esté preso? Yo quiero que el violador esté preso para que no viole más mujeres. Pero resulta ser que desde adentro puede ordenar la violación de más mujeres, entonces no me sirve de nada extirparle a la sociedad. Yo creo que es momento de empezarnos a quitar el romanticismo. Los penalistas nos han formado, los de ahora, los que somos más progres, yo soy bastante progre en el derecho, pero no con todo. Nos han formado siendo muy románticos de cómo debería ser el mundo ideal. Está bien que busquemos el mundo ideal, pero primero veamos el mundo real. Esto es paso a paso, no es viviendo con estas utopías que nos tienen donde estamos, con crisis carcelarias, con masacres carcelarias, con el crimen dominado y comandado desde las cárceles. A esto abonamos también que muchas veces la falta de celeridad en el sistema de justicia o la inversión desde el sector gubernamental puede ser no suficiente para todas las problemáticas que se abordan desde esta área, además del personal que no está suficientemente capacitado. Ahí, ¿qué necesidades reales se afronta desde el mismo sistema? ¿Con qué nos estamos encontrando? ¿Es posible generar cambios palpables para realmente mejorar el sistema de justicia? Es posible. Yo creo que podemos partir de dos aristas. Primera arista, la capacitación y la escuela judicial. Hay países, a mí me gusta mucho España, ¿no? Porque he estudiado ahí, pero tú para ser juez normalmente, después de graduarte de la universidad, estás 6 años en la escuela judicial. No es que tú eres juez y ya. No es que entras a un concurso y ya. Por ejemplo, yo hoy cumplo todos los requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Llevo más de 10 años ejerciendo mi profesión, cumplo con la edad, cumplo con los requisitos académicos. Pero yo no he pasado por una formación judicial. A mí nadie me ha formado para ser juez. En este país cualquiera puede ser juez de primera instancia, de segunda instancia o de casación, lo cual está mal. Lo primero que hay que hacer es generar una escuela judicial. Los requisitos para llegar a ser juez tienen que ser mucho más amplios y se lo puede lograr. Simplemente necesita inversión y voluntad. Pero luego el tema de la celeridad también es el abuso de la justicia. Yo les garantizo que el 90% de los casos penales que existen en nuestro sistema son basura. No el 10, no el 20, el 90%. Y ese es un problema de los abogados. Los abogados que denuncian cualquier cosa por cobrar honorarios, los abogados son absolutamente ignorantes y creen que es penal lo que es civil. Y un sistema de justicia donde no tenemos que pasar una barra. Te gradúas, inscribes tu título en el CNCID y eres abogado. Los abogados deberíamos ser examinados para ser abogados. El título no debería bastar. Deberíamos ser examinados, además, yo digo, cada 5 años o máximo cada 10 años, nuevamente para ver si estamos actualizados. Y si no estamos, no deberíamos poder ejercer. Pero además deberían existir verdaderos colegios de honor. La gente se queja de que los jueces reciben coimas. Pero si alguien da una coima es del abogado. ¿Y de dónde saca el dinero el abogado para la coima? Del cliente. Es decir, esto es una cadena en la cual terminas culpándole al sistema de justicia, pero no te das cuenta que la podredumbre nace de un punto y termina en otro. No, y además como cliente, si tú ya generas coimas, es como atarte a eso. Ya saben que tú haces esto y pues eso se vuelve ya un cíclico también. Quedas atado el resto de tu vida. Entonces, a mí me encantan las personas que dicen el sistema es un asco, está podrido, yo tuve que sobornar a un juez. El podrido eres tú. Entonces, si estás podrido tú y eres capaz de sobornar a un juez y eres incapaz de buscar un abogado que te ofrezca ganar un caso de forma honesta, no te quejes de la justicia. Siempre acordémonos, un juez o un fiscal son nuestros vecinos, ¿no? O igual que los políticos. A veces creemos que un juez es un ser bajado de otro planeta. Eso es mentira, no bajaron de otro planeta. Es nuestro vecino, tiene hijos, déjenme ser más crudo, orina y defeca, igual que cualquier ser humano, también le da gripe, también se enferma, también puede tener cáncer, también llora por amor. Un juez es un ser humano normal. Es un vecino más nuestro. Entonces no es que la justicia está podrida, es que la sociedad está podrida, solo que él representa en esa profesión a la sociedad. Y yo quiero volver a algo que tú nos habías dicho hace un rato, porque nos mencionabas este caso terrible para ti, de Karina del Pozo, ¿no es cierto? Viste todas estas situaciones gravísimas. Y yo te tengo ahí una pregunta. ¿Eso a ti te hizo perder fe en la humanidad? Y quiero contextualizar además la pregunta, porque estamos ahora en una sociedad tan compleja como es la ecuatoriana, que es fácil perder fe en la sociedad o en el entorno. Y yo quiero sacar esta reflexión un poco de, tú te has topado con esta inmundicia humana de a veces encontrar estas situaciones tan complejas. ¿Tú perdiste fe en las personas, en la humanidad, en la sociedad? Lo que pasa es que parte de entender a la humanidad es saber que existe gente mala y gente buena. Si uno analiza la historia de la humanidad, yo me acuerdo que tenía esta conversación con una persona que la que quiero mucho hace mucho tiempo, que me decía que la gente que comete delitos o que mata o que viola es gente loca. Es decir, ninguna persona cuerda se atrevería a hacerlo y que los penalistas no lo estamos entendiendo. Mentira. Lo que pasa es que a partir de los años 50
es decir, de 1950, la humanidad cambia para siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, después de que empiezan a existir organizaciones de derechos humanos, después de que empezamos a tener tribunales de derechos humanos. Si uno se pone a pensar en la historia de la humanidad, el ser humano es la especie viva más violenta que existe, mucho más violenta que cualquier depredador. Pensemos en una guerra de conquista en la época de Grecia o de Roma. ¿Qué premios se llevaban los soldados? Que no eran locos, eran gente normal y que luchó en la guerra. Su botín era la violación de mujeres, el asesinato de niños y el degollamiento de todos los varones que estaban vivos. Pensemos en todas las guerras históricas hasta la Segunda Guerra Mundial. La gente es violenta. Pensar que tienen que estar locos quisiera decir que el ser humano está loco por esencia. Lo que pasa es que hemos ido cambiando. Y hemos ido cambiando por estructuras sociales, por consecuencias jurídicas, por golpes y pateadas sobre el tablero. Pero yo no he perdido la fe en la humanidad, porque mi fe en la humanidad me dice que el ser humano es un ser humano degenerado y que hay pocas excepciones. Y entre esas pocas excepciones uno tiene que moverse. Eso de que los buenos somos más, ni tanto. Hay que saber moverse. Esto es una selva. Y en esta selva tú tienes que elegir el rol que quieres jugar. Yo prefiero un rol que me permita ver a mi familia a los ojos. Un rol que me permite estar tranquilo, un rol que no me haga agachar la cabeza, pero además un rol que me permita sobrevivir, porque tampoco puede ser suicida en este juego de la vida. Por ejemplo, en nuestro sistema actual y a visión de la ciudadanía pasa mucho que ya se da una resolución, por ejemplo, frente a un caso de crimen organizado, frente a un caso de corrupción. Y la visión que nos genera es que al poco tiempo, de repente, otra vez esta gente se sale con la suya. Entonces dejas de creer en el sistema, realmente piensas que es bastante corrompible y ahí no sabemos si nuevamente cae este sentimiento de impunidad que tiene la ciudadanía frente a esta ineficiencia muchas veces de cómo se procede o cómo se realiza el proceso. ¿En qué sentido termina siendo punible y qué no? ¿Por qué parecería que la justicia termina dejando por fuera ciertos casos o ciertos delitos en los que los delincuentes terminan reincidiendo? Ahora, no hay una respuesta definitiva, pero voy a partir de una. Se llama la criminología mediática. Todo lo que uno ve en materia de justicia a través de redes sociales, de medios de comunicación, es mentira. Es muy poco lo verdadero que uno puede encontrar en esos casos. Entonces, hay algo que se llama la grandilocuencia de los números, ¿no? La fiscalía te presenta como el caso más grande de corrupción de la historia, pero cuando tú coges los documentos, no hay caso de corrupción. O a veces dices un caso de 76 millones y si encuentras que hubo una coima de $150,000 y donde el 90% de los procesados son inocentes. Esto pasa en casi todos los casos. Entonces, lo que empieza a suceder es que nos presentan casos falsos, se los magnifica, se los presenta además en un medio, en la criminología mediática, en los juicios paralelos. La gente quiere culpables, la gente no quiere inocentes. Y cuando esos casos se caen, es, uy, sorpresa, la justicia está corrompida. Y uno de los casos, justamente el de Karina del Pozo, creo que tuvo mucha relación al caos mediático, linchamiento mediático que se armó contra varios de los posibles culpables en ese momento, pero ante los ojos de la gente era culpable y terminó siendo que el caso estaba así es, y a los ojos de quién, de los inexpertos. Exacto. A los ojos de los pasionales. Yo me acuerdo que el 90%, 95%, por no decir 100% de los comentarios contra David Piña, exacto, era que él tuvo que haber asesinado porque cumplió un requisito esencial, tenía un tatuaje en el cuello. Y solo los pervertidos y los degenerados se tatúan el cuello. Y decía, este es el criterio de la gente. Y este es el criterio a que a los jueces les importa. Es brutal. A David Piña, yo lo sigo sosteniendo, es inocente. Dicen que tenía antecedentes. No estoy hablando de sus antecedentes, tal vez de eso sí es culpable. Pero del caso Karina del Pozo, porque yo lo viví, porque yo sé el caso de cerca, yo sé que él no tuvo nada que ver. Pero él cumplió el requisito de estar tatuado. Entonces estamos en una sociedad que dice el tatuado no puede ser inocente y luego esa es la gente que dice no confío en la justicia y hay impunidad. A mí me dicen mucho que yo menosprecio el criterio de la gente. Sí, pero por supuesto que lo menosprecio. Se merece ser menospreciado cuando ese es el criterio. Ahora sí, vamos ya al segmento a las preguntas. De juegos. Esto ha sido una entrevista bien interesante. Está impactado ya. No, creo que son temáticas profundas y de las cuales podríamos como conversar abiertamente. Pero te explico brevemente cómo funciona este juego. Tú simplemente seleccionas un Conrad de la suerte. Hay una pregunta atrás y está variado. Todas las preguntas han sido preparadas especialmente. Con malicia. Con mucho cariño. Con cierta malicia, con mucho cariño. Así que veamos qué sale. Pero, sí, antes, dato curioso de Konrad Adenauer, okay, para avanzar. Konrad fue un firme opositor a la Alemania del Este y un gran defensor de ingreso de Alemania Occidental a la OTAN. Creía que su ingreso en la OTAN proporcionaría a Alemania Occidental la seguridad y estabilidad
que necesitaba para prosperar y era un firme aliado de Estados Unidos en este empeño. Los esfuerzos de Adenauer dieron sus frutos y Alemania Occidental se convierte como miembro de la OTAN en 1955, consolidando su lugar como aliado clave de Estados Unidos para la Guerra Fría. Ahora sí. Y ahora que estamos entrando en el Oktoberfest, creo que él inventó la salchicha de soya, ¿no? La salchicha de soya en la guerra, que Así era que un suplemento alimenticio súper importante para la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Gran compañía para La Sí, salchicha señora más Adenauer. insultante Además de soya. del medio de los embutidos. Muy bien. el que tú quieras. A ver. Los más ocultos. A ver, ¿Qué? a ver, Tú me por lees, acá. tú me lees. ¿Tú, Ok. ¿Tú comienzas? ¿Yo comienzo? Tú comienza, por favor. A ver. Ok. Mira, tú nos contaste que chasqueaste algún día, ¿no es cierto? Y como nuestro sistema a veces funciona, ¿alguna vez ocupaste tu técnica de coqueteo para salir del trámite? Sí, bastantes veces. Funcionaba bien. ¿Cuál era tu frase típica? No tenía frase típica, Ok. pero me dejaba coquetear. Ah, ok. Sí, ok. era inevitable. Y funcionaba. Y funcionaba. Muy bien. El secreto para todos los estudiantes de Derecho, por favor. Ah, no, yo eligiendo las Claro, preguntas. eso Meli, ya por es favor, trampa. malcriada acá, no. Señor, gracias. A ver. ¿La democracia puede estar peor o cómo retomar la esperanza desde el sistema judicial? Yo no creo en la democracia. Y eso es algo que siempre me dicen, cuidado, digas que no crees en la democracia. Se canceló el podcast. Se canceló el podcast. Lo que pasa es que los sistemas han ido evolucionando. Tú le decías o le hablabas de democracia a un estado monárquico, me voy a ir al año 1600, y le decías la monarquía no sirve, y te decía, esto es una locura. La democracia es un gran progreso contra el autoritarismo, pero tenemos que empezar a definirlo y a redefinirla. La razón por la que tenemos los de gobiernos que tenemos es por culpa de la democracia. Hay que buscar otros sistemas. Esto no funciona definitivamente. Y cuando me dicen, entonces, ¿qué quieres? ¿Un autoritarismo? Yo no he dicho eso. Simplemente he dicho que evidentemente la democracia no existe. Tenemos que dejar de romantizar la democracia como lo mejor logrado por el mundo. Creo que Rodrigo Paz decía que no es el mejor sistema, pero es el mejor que tenemos. Yo diría, no es el mejor sistema, pero es el premio Consuelo. Y no podemos vivir de premios Consuelos. Y la democracia permite además tener un sistema judicial que no funciona, porque al final terminamos teniendo los gobernantes que no debemos tener y tenemos gobernantes que terminan manipulando el sistema de justicia. ¿Y tú la solución la pondrías, por ejemplo, en quiénes podrían decidir o tal vez aprovechando herramientas digitales? ¿Alguna vez te has puesto como a filosofar al Como respecto? inteligencia artificial. Claro. No inteligencia artificial, pero yo empezaría cambiando los requisitos para gobernar. Te dicen que eso es antidemocrático porque estás quitándole la igualdad a las personas que no tuvieron educación. Sí, es antidemocrático, por eso justamente estoy en contra de la democracia. Para gobernar un país, para llegar a la asamblea, para tener un puesto de poder, deberías tener requisitos de méritos. Él me va a decir, ¿y el que no tuvo oportunidades? No, yo estoy pidiendo que el mejor llegue a gobernar. Yo pongo el ejemplo siempre y es, ¿y el que no tuvo oportunidad para ser médico? No me va a operar. El que sí tuvo oportunidad para ser médico va a ser mi cirujano. Este es un tema de capacidades. Y si seguimos pensando en que tenemos que ser plurales para opacar las capacidades, vamos a seguir teniendo un país de cuarto mundo como el que tenemos. Siguiente, Por favor. Conrad. Aquí está. Vamos a ver si hay una buena acá. Una más divertida. Ah, esta es buena. ¿Cómo saber si un cliente te miente? Verás, tengo un buen detector de mentiras, que yo me doy cuenta cuando un cliente me está mintiendo. Es instintivo, veo cómo se mueve, veo los gestos que hace. A ti siempre te gustó el tema de la comunicación no verbal, me acuerdo de eso. Te vas dando cuenta cómo se comporta, pero también caen mentiras. Es decir, yo soy bueno haciendo preguntas y repreguntas para que empiece a contradecirse, pero además hay algo que yo tengo acceso al expediente. Entonces yo puedo ver cuando él me dice, yo deposité un cheque de $400,000 y ves el cheque y es de $400. Le dices, oye, ¿y los 3 ceros que faltan? Sí, pero es que hay una explicación. Entonces yo tengo una ventaja y es que yo puedo contrastar lo que un cliente dice con las pruebas que justificarían que lo que dice es cierto o mentira. Y si me miente contractualmente, deja de ser mi cliente. O sea que copiar también en tu clase es complicado. Es repugnante. No solo que copiar en mi clase está penado, sino que yo exijo a la universidad que se fije la copia en el Cardex para que el día que quieran aplicar un posgrado, los posgrados sepan que se trata de un tramposo. Yo creo que los corruptos no deben tener oportunidades. Y eso de que es un corrupto de universidad o es un corrupto de escuela, qué pena. La vida es así. Quedas encasillado como corrupto desde el inicio. Nunca en mi vida he copiado un examen. Nunca. Nunca lo haré. Siguiente, Conrad, por favor. La forma más polite de decirle a un fiscal que no sabe dónde está parado.
creo que con la cordialidad que amerita decirle a alguien que es un pendejo. Yo tengo este criterio de que existe el derecho humano a saber la verdad. Entonces, si tiene derecho a saber la verdad, tienes que decirle, usted no sabe dónde está parado. Yo sí les he dicho, vea, a usted le faltan años luz para ejercer la profesión. Es una vergüenza que un país y que la vida de los seres humanos esté en sus manos. Hay que decírselo. Pero el mejor lugar para decirle es una sala de audiencias. Yo siempre digo, cuando un fiscal y tú no coinciden, tienes un tercero imparcial que se llama juez y ese es el momento para sacarle la madre. Pero lo mismo sucede con abogados, ¿no? Hay fiscales que saben muchísimo más que abogados de libre ejercicio y eso se ve en la cancha. Ecuador no es un país donde hay igualdad de conocimientos en la justicia. Las diferencias en conocimientos son abismales. Tú ves fiscales extraordinarios y pésimos abogados y extraordinarios abogados y pésimos fiscales. Pero más grave aún, hay extraordinarios jueces y jueces que no saben dónde están parados. Y tener un juez que no sea superior a los litigantes es un riesgo brutal para la justicia. ¿Vamos con la última? Con la última pregunta. Solo hay cómo elegir. Y vamos a los momentos de reflexión. Ya, se fue esta. La de Perfecto. cantante favorita. No. ¿Cuáles son las virtudes que debe tener un abogado Y sus peores errores. y cuáles son sus peores errores? Las virtudes que debe tener es conocer el derecho sin conocer la norma. El abogado que solo se conoce la norma y no el derecho no es abogado. El abogado que tiene que buscar un artículo no es abogado. El abogado sabe la respuesta independientemente de si la norma está en algún lugar o no. Los peores defectos que tiene un abogado, pues es que son los peores de todos. Yo en verdad me cruzo de vereda cuando veo venir un abogado. Yo creo que la mediocridad es una profesión, a diferencia de otras ramas que te exigen excelencia, que te pueden permitir salir adelante y destacarte siendo mediocre. Es decir, conociéndote un articulito tal, haciendo solo contratos, y además, como se supone que tú tienes el conocimiento legal, sobre todo en el derecho penal, es una rama del derecho, el derecho penal, que te permite jugar con la vida de tus clientes y decirles, le cuesta tanto si no se va a ir preso, y resulta ser que cuando tú coges el caso no se va a ir preso nunca y nunca debió haber pagado tanto honorarios. Entonces, el gran defecto es que te da mucho poder de falso conocimiento frente a quien no lo tiene, y ese que no lo tiene es fácilmente manipulable. Feli, para ya ir cerrando en estos momentos de reflexión, ¿cómo es Felipe de aquí en 10 años? ¿Cómo te ves? Sin terno, eso no quiere decir desnudo, sin terno, en jean y camiseta, bueno, odio los jeans en realidad, en pantalón cómodo y en camiseta, con el pelo un poco más largo, con barba. A mí me gusta llevar barba, pero por la profesión a veces ya no me cuadra. Antes la usaba para lucir más viejo y ahora me siento viejo, entonces siento que no necesito usarla. Y dedicado enteramente a la literatura. Yo estoy armando mi estudio jurídico para que me sobreviva, pero yo nunca he hecho lo que soñé. Yo hice lo que quise hacer. Yo quería ser abogado, pero mi sueño siempre ha sido ser escritor. Cumpliré mi sueño cuando pueda hacerlo. Entonces creo que voy a llegar a un punto de mi carrera en el cual por fin voy a cumplir mis sueños. Aún no los cumplí. Oye, yo quiero ir terminando esto con algunas reflexiones que tú has lanzado. Tú has topado, por ejemplo, recomendaciones importantes para que una reforma a la justicia, que si bien es compleja, topaste, por ejemplo, de la escuela judicial. Si tuvieras que dar este mensaje, digamos, imagínate de esta varita mágica en decir como, oye, ¿puedo mejorar el sistema en algo? No en todo. ¿Qué tema toparías además de la escuela judicial? Escuela judicial y barra para abogados, el famoso VAR que tienen los estados. Definitivamente. Tenemos exceso de abogados, es decir, hay más abogados que problemas, y tenemos exceso de abogados mediocres, que hay que cernir, pero por supuesto. Yo siempre digo, así como tienes que tener, y eso fue un error de la el candidato a la vicepresidencia de Daniel Noboa, que habló esto de que la universidad no es para todos. Tenía que abordarlo de otra forma. Es decir, para que en una construcción haya una construcción perfecta, necesitas un arquitecto y necesitas albañiles, necesariamente. Pero necesitas los mejores albañiles, con dignidad, con salud, con un salario digno, pero además los mejor capacitados. En la sociedad necesitas de absolutamente todo. Como lo tienes, por ejemplo, en cualquier país nórdico. En Dinamarca también hay trabajadores y también hay jefes. También necesitas de eso en un sistema. Pero el gran problema del Ecuador es que, a diferencia de esto, ser abogado es muy fácil. Y todos son abogados. Y cuando todos son abogados, hay más corrupción, hay más mediocridad y tenemos un sistema que evidentemente no funciona. Así que tal vez yo resaltaría esta recomendación también el tema del impacto del trabajo que realiza también la CAS
en torno a la educación dual y cómo se impulsa esta profesionalización de diversos espacios, también la tecnificación y un poco ir también aprendiendo mientras se estudia, mientras se trabaja. Así que si quieren saber más de eso, también interesen en nuestros proyectos sí, en torno a educación dual. En la educación como el motor del desarrollo a nivel país, que es algo a donde hay que apuntar y en todos los niveles también. Hoy esta conversación ha sido fantástica y estoy súper contento con lo que hemos abordado. Creo que hay muchos temas de los que podríamos profundizar de uno en uno, pero bueno, el tiempo es corto, nos queda poco espacio, así que agradecerte mucho por acompañarnos en este espacio. Y agradecerles a todos y todas por seguirnos en este podcast. No se olviden de ver nuestra cuenta de Spotify como Casa Ecuador, nuestra cuenta de Instagram, dejarnos sus preguntas para el siguiente episodio y muchísimas gracias a todos. Y esto estará a la vuelta además de las elecciones, así que atentos que se viene después de las elecciones el After Office con la casa. Bienvenidos y gracias a todos. Chao.